En este espacio de la Daniela León hemos tenido gente valiosa que siempre nos comparte con el corazón abierto muchísimas enseñanzas. Y esas enseñanzas provienen de su vida misma. Así que hoy me siento muy contenta y muy honrada de compartir este espacio con una persona que ha hecho un trabajo de liderazgo con la comunidad hispana aquí en Toronto. Raquel Narvajas, muchísimas gracias por recibirnos, no solamente para hablarnos de tu vida, sino recibirnos en tu casa. Gracias. Por supuesto, siempre estáis invitados a que vengáis, ya lo sabéis. Me gusta mucho la posibilidad de tener una plática para conocerte un poquito. Creo que la comunidad aquí conoce mucho de esta versión Raquel líder, Raquel empresaria, la Raquel que nos conecta, que siempre nos ayuda con el networking. Yo hoy quiero conocerte un poco más de dónde vienes, esas cosas que te motivan, esas cosas que fueron semilla y origen de la Raquel que hoy se nos presenta aquí. ¿De dónde eres, Raquel? Pues mira, yo soy de Ágreda, de un pueblo muy pequeño de la provincia de Soria. Me he criado entre Ágreda y Borovia. Borovia es el pueblo de mi madre, Ágreda es el pueblo de mi padre, criándome yendo a la escuela en Ágreda, pero los veranos yendo a Borovia con mi abuela Teresa para salir del pueblo, ¿no? Siempre cuando era pequeña me encantaba pasar los veranos en Borovia, no solamente con mi abuela, sino también con mis primas de Madrid. Soy de un pueblo tan pequeño que Madrid para mí era como la gran ciudad. Aún recuerdo la primera vez que fui de pequeña con mi abuela que me llevó, que cuando llegamos a Madrid había tanta gente, no estaba acostumbrada a eso, que le preguntaba a mi abuela, abuela, ¿es que son las fiestas? Porque claro, en el pueblo venía mucha gente cuando eran las fiestas de los pueblos, ¿no? Ajá. Pero claro, en Madrid no. Ahora entiendo hoy en día, después de vivir en Madrid, de vivir en Nueva York, vivir aquí en Toronto, ¿no? Que esa es la dinámica de la ciudad. Pero cuando era pequeña y no lo conocía, para mí era todo un descubrimiento. ¿Qué cosas te regresan a tu infancia? Recuerdo muchísimo vivir en las casas baratas, ese era el barrio donde yo vivía cuando era pequeña. Recuerdo los veranos, la calle de en medio, el ir allí y que vinieran los que llamamos los veraneantes, las personas que vivían en las ciudades pero que venían a pasar los veranos al pueblo. Y que se convirtiese esa calle en una calle llena de niños y de niñas de diferentes partes de España, que jugásemos y que incluso las mamás nos prepararan para hacer ciertas actividades como los teatros, ¿no? Chicos, vamos a hacer una obra de teatro y la vamos a preparar para el pueblo, se lo vamos a mostrar a los del barrio. Eso es algo que me lleva a las piscinas de mi pueblo. Me encantaba ir a la piscina con mi hermano, cuidaba mucho a mi hermano cuando yo era pequeña. Me atrapa el deporte. Yo era muy deportista cuando era pequeña. ¿Así que deporte? Me encantaba correr, me encantaba el bádminton, jugaba fútbol sala, se hacía de todo. ¿Eras una niña extrovertida? Sí, yo diría que sí. Siempre me ha gustado mucho socializar, conocer a la gente. ¿Tienes un hermano o tienes más? Tengo un hermano pequeño. Menor a ti. Sí. ¿Te definió ser la hermana mayor? Yo creo que sí, todo el mundo sabía que yo era la hermana mayor, de alguna manera. Siempre he sido muy bajita. La gente pensaba que éramos mellizos, nos parecíamos tanto que nos decían, ¿sois mellizos? Y yo, no, él es el pequeño, yo soy la mayor. Yo siempre poniendo los límites, ¿no? Creo que yo quise ser la hermana mayor, el cuidar, ¿no? El proteger a mi hermano, el darle lo mejor que pudiera darle para que fuera una buena persona, para que estudiase, para que tuviera una buena calidad de vida. Le regañaba muchísimo. Parecía a veces que era su madre de lo que le regañaba. Sí. ¿Y él cómo reaccionaba contigo? Mira, mi hermano era bastante obediente, sobre todo cuando en la infancia, pero ya cuando fue siendo adolescente ahí ya empezó pues también a ser un hombre, a tener más fuerza, a tener más pensamiento crítico, ¿no? Y ahí ya fue cuando me empezó a... Raquel, por aquí no. ¿Cómo fue o qué cosas te quedan de tus papás de cuando eras niña? Muchas cosas. Mira, yo recuerdo pasar todo el tiempo con mi madre entre semana porque mi padre estaba trabajando. Mi padre siempre ha tenido un negocio en el pueblo y él pues venimos de una familia muy humilde y él se la pasaba trabajando con sus hermanos. Y yo pues pasar todo el día con mi madre y tener a mi padre pues para comer, para cenar. Y luego estaba deseando de que llegara los fines de semana porque era el momento en el que me iba con mi padre los domingos. Nos íbamos a jugar a la pala.
La pala, ¿Qué es la pala? La pala es un deporte de frontón, es un deporte vasco que a mi padre le gustaba jugar. Entonces mi padre se iba a jugar a la pala con sus amigos y nos llevaba a nosotros, a mí y a mi hermano. Y mientras él jugaba, nosotros también jugábamos, estábamos con otros niños y estábamos en el polideportivo haciendo deporte. Yeah. O sea, eras un brincolín, estabas corriendo todo el tiempo. Todo el tiempo me encantaba correr, me encantaba hacer cosas, estar activa. Sí. Yo me puedo imaginar la respuesta a la siguiente pregunta, pero igual dínosla tú. ¿Cómo eras de estudiante? Era muy estudiante. Ya sabía. Era muy estudiante, pero no era muy inteligente. Mi hermano es muchísimo más inteligente que yo. A mí me cabreaba que mi hermano no estudiaba y sacaba súper buenas notas. Ay, mira que me identifiqué con lo que acabas de decir. ¿De verdad? Y yo le decía a mis padres, es que mi hermano es mucho más inteligente que yo. Él no estudia y saca buenas notas. Y yo estudio y saco buenas notas, pero querría sacar mejores, pero no puedo. Pero eras siempre cumplida, siempre... Sí. Siempre... Sí. Ahora, esa tu infancia. Después, ¿qué pasó? ¿Por qué decidiste salir del pueblo? ¿Qué decidiste estudiar? ¿Qué te gustaba? ¿Sabes que yo siempre quise salir del pueblo? Yo siempre le decía a mi padre, papá, llévame a estudiar afuera. Llévame a la ciudad, a Soria, a Londres. Yo siempre pensaba en irme a Londres a estudiar, ¿no? Ahí el bachillerato o el instituto. Y bueno, a mí lo que recuerdo que me decía mi padre era que a ver, que por qué iba a salir fuera de casa si teniendo en el pueblo lo que teníamos, ¿no? El estar cerca de ellos. Creo que a lo mejor le daba un poco de miedo el dejar a una niña tan pequeña sola en otro país o en una ciudad que aunque fuera 50 kilómetros, ¿no? Pero al final del día pues estaba todo el día sola, ¿no? Siempre he tenido esa voluntad, ese deseo de salir, de conocer. Y por eso decidí estudiar en la ciudad, en Soria. Siempre quise irme a Madrid o a Salamanca. Mi deseo era irme a estudiar traducción e interpretación a Salamanca, pero no entré. Entré en Soria, entonces me fui a Soria. ¿Y ahí estudiaste Ahí estudié traducción e interpretación. Pero Soria está muy cerquita de mi pueblo, está a 50 kilómetros. Yo iba y volvía todos los fines de semana. Trabajaba como camarera para sacarme un dinerillo extra. Ayudaba a mi padre en su negocio también algunas cositas. ¿De qué era el negocio de tu papá? Mi padre tiene una empresa de hierro y aluminio. Yeah. Hacen puertas, hacen ventanas, ¿no? Y yo les ayudaba con la administración, haciendo facturas, haciendo albaranes, ¿no? Pues cosas sencillas, ¿no? Pero cosas que hoy en día me han ayudado mucho en mi carrera profesional, ¿no? Como las cosas básicas que hay veces que uno da por sentado que se saben, pero en realidad no se saben. Okay. Y cuando yo me fui a Madrid a estudiar mi máster, porque ya acabé mi licenciatura de traducción e interpretación. ¿Y qué estudiaste en el máster? Estudié Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Ok, ibas muy de la mano, ¿no? Sí, ahí dije, a ver Raquel, ¿quieres traducir toda tu vida? ¿Quieres ser intérprete? La interpretación me parecía muy complicada, lo pasaba muy mal cada vez que me metía a una cabina a interpretar. Y traducir, dije, yo es que me veo todo el día, 8, 9, 10 horas enfrente de un ordenador sin hablar con nadie. Digo, no. Digo, papá, quiero dedicarme a algo más de negocios, ¿no? A ser algo más profesional. Y fue cuando me fui a Madrid a estudiar el máster de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Y fue ahí donde decidí, wow, Madrid me gusta. Aquí en Madrid hay muchas oportunidades. Me quiero quedar. Okay. Pasaron 8 años y en el 7º año empecé a sentir un deseo de que Madrid se me quedaba un poco pequeño. O sea, siendo una ciudad tan grande, como una ciudad tan grande se te puede quedar pequeña, ¿no? Empecé a viajar mucho, a Asia, por Europa, en América. Y yo decía, quiero trabajar en el extranjero. Quiero estar 24 horas hablando en inglés, hablando en francés, hablando los 3 idiomas a la vez que sé, ¿no? Ajá. Y fue cuando empecé a buscar alternativas de dónde me voy a trabajar, que yo pueda perfeccionar los idiomas que creía que sabía, porque luego vine a Canadá y me di cuenta de verdad sé inglés, de verdad sé francés, ¿no? Otro tema. Pero fue ahí cuando empecé a tener ese deseo de salir y de querer explorar otras culturas y otros países. Pero tú antes de venir aquí te fuiste a vivir a Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos con una familia haciendo un intercambio.
Mientras estudiabas... Mientras estudiaba. Yo a los 16 años Ya. le dije a mi padre, papá, este verano no quiero que me lleves a un campamento a Valladolid. Valladolid es otra de las ciudades de España. Digo, yo quiero irme al extranjero y yo me quiero ir a Inglaterra. Ya. Y mi padre me dijo, Raquel, cariño, tienes que coger un avión, tienes 16 años, no vas a coger un avión tú sola. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tengo una idea. Bueno, yo empecé a maquinar, ¿no? Y mi ya para plan. estas habías averiguado ¿No? todo. Y ya fui con una propuesta a mi padre y dije, mira papá, ya sé dónde voy a ir. Me voy a ir a Francia, me voy a ir a Montpellier. Ya he ido a hablar, había en el pueblo como un centro, Vanessa, siempre me acuerdo de ella porque ella me ayudó a hacer todos estos papeleos. Y digo, me puedo ir a Montpellier, es Francia, y no tengo que coger un avión. Me puedo ir desde Barcelona en autobús. Mi padre yo creo que ahí alucinó y dijo, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre ciudadana mía. del mundo. Y la verdad que al principio a mi padre la idea no le... O sea, siendo tan pequeña no le... Pues como que no le gustaba mucho, pero no sé cómo lo convencí. Bueno, Y me fui a determinada Francia. tú, determinada, me Sí, voy. Ahí te fuiste. Sí. Y es que yo recuerdo tener una conversación con mi padre en plan de, papá, es que yo me quiero ir, es que yo no quiero estar aquí encerrado un verano más. Quiero salir, quiero conocer. No sé si fue esta la conversación que le dije, la verdad, ¿no? Pero es lo que ahora, los recuerdos que me vienen. Y recuerdo que al final mi padre aceptó. Y haciendo ese intercambio tuve la posibilidad de traer a alguien de América a mi casa mientras yo estaba fuera. Entonces, esa persona venía 6 semanas a mi casa, la primera semana estaba conmigo, luego yo estaba 4 semanas fuera y la última semana volvíamos a estar juntos. Y trajimos a un chico que se llama Joshua, de una familia americana de Nueva York, de un pueblo que se llama Manalapan, y fue ahí cuando él vino a casa y hicimos el intercambio. El intercambio fue genial, le encantó mi familia, y a los 2 años la familia nos invitó tanto a mí como a mi hermano a ir a su casa a pasar un verano con ellos. ¡Qué bien! Bueno, todas estas experiencias eran como una iniciativa tuya, pero... O sea, tú eras la que estaba así urgida de salir, de vivir el mundo. Sí. Por ejemplo, ¿tu hermano tenía esas iniciativas así o es un poco tú lo jalabas? No, yo era la que le daba a mi hermano el... No. Eso era tuyo. Es que mi hermano y yo somos como el día y la noche. Somos muy diferentes. Muy, muy diferentes. Wow. Yo soy la que estoy fuera, la que he dado prioridades a otras cosas en la vida. Un poco, yo siempre me digo que soy la oveja negra de la familia, ¿no? Porque he hecho totalmente todo lo contrario de lo que cualquier primo mío haya hecho, ¿no? Y entonces, después estudias negocios internacionales y... acabas la carrera, empiezas a trabajar allí. ¿Y cuándo decides venir acá? ¿Y por qué? Porque es bilingüe, porque el país es bilingüe. Decido al 7º año cuando me cambio, o sea, yo en España acabo el máster, empiezo a trabajar para una empresa de transporte internacional, me encanta el transporte internacional, pero no estoy muy contenta con la empresa y decido cambiarme a una empresa de aeronáutica. Me dieron la oportunidad de trabajar para ellos porque sabía idiomas. Okay. Yo les decía, yo no tengo ni idea de aviones. Esa empresa se llama Europavia porque fue mi primera escuela, ¿no? Mi primera escuela que me dio la oportunidad de ser la profesional que soy hoy, ¿no? Estuve con ellos 4 años y después de estar con ellos 4 años yo quería crecer más profesionalmente y me cambié a trabajar para Altran, que es una consultoría, hoy ya no existen, son Campiñeni, una empresa italiana, y ellos me mandaron a trabajar para Airbus, España. Oh, mira. Y en Airbus yo me daba cuenta de que mucha gente hacía movilidad. Pues unos iban a Inglaterra, otros se iban a Francia, otros se iban a Alemania, y yo decía... ¿Con la compañía? Con la compañía. Okay. O gente de Altran también está en todo el mundo, estaba en todo el mundo, digo, yo también quiero irme a otros lugares, ¿no? Pues tú caíste ahí como anillo al dedo. Claro. Y dije, yo también quiero tener esta experiencia internacional. Y fue cuando empecé a pedir a la empresa un cambio. Con esa empresa desafortunadamente no se dio y yo empecé a buscar otras alternativas y fue cuando encontré a Mir Sopecube, que fue la empresa que me trajo aquí a Canadá. Pero mira que es curioso que cuando yo me puse en contacto con esa empresa, al principio querían mandarme a Sevilla a trabajar para un programa para el A400M, un avión. Y yo les dije, no, yo no quiero que me contratéis en España. Digo, a mí me da igual donde me mandéis en el mundo, como si me queréis mandar a China, porque tienen ahí en China también negocios. Digo, yo lo que quiero es salir de España. Y en ese momento me dijeron, es que las únicas oportunidades están en Francia.
en París con el cliente Renault. Y yo, pero yo no tengo ni idea de coches. Yo vengo de la aeronáutica. ¿Qué voy a hacer allí si no tengo ni idea? Y dijeron, bueno, no pasa nada, nosotros te podemos enseñar. Y fui haciendo todas mis entrevistas en francés para asegurarse de que yo tenía un buen nivel de francés cuando llegase a París. Y en mi última entrevista, la persona que me entrevistó me dice, pero Raquel, ¿tú por qué te quieres ir a Francia a hacer automóvil cuando tienes experiencia en la aeronáutica y tenemos oportunidades en Canadá? Y yo, ¿what? Es lo que estaba pidiendo. Y yo, Canadá. Y eso está muy lejos, ¿no? Bueno, es que para ti es pasarte de continente. Claro. Ajá. Y al principio le dije, yo no sabía que había esa posibilidad. Y fue cuando me dijeron, Raquel, mira, vete a casa, piensa dónde te quieres ir. Tienes que elegir entre Canadá o París. Pero solo puedes elegir una. Me fui a casa, no conté nada a nadie. Llegué a mi casa, me senté y puse un papel de pros y contras para irme a un sitio o a otro, porque yo al día siguiente tenía que decidir dónde quería ir, porque ellos estaban decididos a contratarme. Y entonces ahí empecé a pensar que era el momento de irme de continente. Y hubo dos factores claves que para mí fueron importantes. El primer factor fue que mis padres me tuvieron muy jóvenes. Entonces ellos todavía eran jóvenes, todavía son jóvenes a día de hoy, ¿no? Pero ellos estaban bien de salud. Entonces a mí no me necesitan. Y digo, a mí mis padres no me necesitan cerca de ellos. Y el otro fue que también yo era joven. Y era el momento de salir, porque digo, cuando me vaya haciendo más mayor, a lo mejor me tengo que acercar más a España o a lo mejor tengo que estar en España. Y eso fue lo que me decidió a decir, no, me quiero ir a Canadá. Ok, eso te trae acá. ¿En qué año llegas aquí? 2018, 2 de junio de 2018. Poquito antes de la pandemia. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, Pues, ¿tú llegas para quedarte ya o llego llegas? Para quedarme 2 años. Mi contrato era de 2 años. Ese era tu plan. Ese era mi plan. Okay. Me quedo 2 años, aprendo los idiomas, aprendo la cultura. Mi idea era hacer dinero para comprarme un rooftop en el barrio de Salamanca de España. Tenía muchísima ambición. Pero cuando vine la realidad aquí fue bastante diferente, ¿no? En el sentido de que pensaba que tenía un salario muy alto, pero claro, cuando llegas aquí te das cuenta del nivel de vida que hay, lo que pagas por la comida, lo que pagas sobre todo por los alquileres. Dices, ostras, pues a lo mejor no voy a hacer tanto dinero como el que yo pensaba. Ahora me voy a ver si me hago los números y llego a final de mes, ¿no? Y fue una experiencia bonita, pero el primer año fue bastante desafiante. Desafiante por el idioma. Yo pensaba que sabía inglés, que sabía francés. Pero claro, lo que no me esperaba era un país tan cultural, con tantos acentos. Claro. Es un descubrir esto, ¿no? Claro, yo hoy fui a trabajar para Bombardier Aerospace, donde había gente francesa, de Quebec, que es otro francés totalmente diferente, gente de Pakistán, gente de Irán, gente filipina, gente de la India. Y había momentos en los que me costaba seguir las reuniones porque no entendía, porque claro, cada uno tenemos nuestra pronunciación. Claro. Y hasta que no te adecuas a sus acentos y a sus palabras, pues no lo entiendes, ¿no? Y yo recuerdo hasta tener dolores de cabeza los primeros días. Sí. De tanta energía de escuchar, ¿no? Y de decir, ostras, me duele la cabeza. Y de decir, ya no quiero hablar inglés, ya no quiero hablar francés, quiero hablar el español. ¿Con quién hablo el español? Atosigada de todo eso. Sí, sí. Ir a hacer la compra. Eso a ver, que había hay tantas opciones en este país que yo era, a ver, yo me quiero comprar el colacao de España, yo me quiero comprar la verdura que trae mi madre a casa. ¿Dónde está esa verdura, no? Y claro, y no existía. O yo quiero una carnicería, ¿dónde hay aquí una carnicería normal y corriente? Luego, claro, vas a Kensington Market, pero claro, lo tienes que conocer, ¿no? Y al principio, sin saber nada de eso, pues era como un, wow, esto es muchísimo más aprendizaje del que yo pensaba, ¿no? Sí, Toronto es una ciudad que es muy sorpresiva porque se espera algo y se encuentra con el mundo. Y tanto que es el mundo, porque Toronto es una ciudad gigante a nivel de extensión. Sí. Y ver cómo aquí el tema de la distancia es una barrera, muchas veces incluso para quedar con personas.
Y claro, cuando tú te das cuenta de que vives en una zona, pero que para llegar a lo mejor al norte de Toronto te cuesta en transporte público 1 hora y media, con el frío que hace, a veces con las tormentas que hay, te lo piensas, voy a ver a mi amigo o me quedo en casa, o a mi amiga o me quedo en casa. Sin embargo, la amaste a la ciudad. Amo la ciudad. No sé qué tiene Toronto que me tiene tan enamorada, sobre todo el downtown. Aunque últimamente ha cambiado mucho, ¿no? Después del COVID. Sí. Llegas en el 2018 y luego llega la pandemia. ¿Tú cómo la viviste? Pues mira, ¿sabes a mí lo que me pasó? En el 2019 yo recibí mi residencia permanente. Y la empresa con la que vine me dijo que tenía para mí una misión en Alabama, en Mobile, Alabama, Estados Unidos. Dejé Canadá. Ok. Y yo la pandemia, el principio de la pandemia, lo viví en Mobile, Alabama. Okay. Luego volví en 2020, que fue cuando recuerdo que solamente podías tener a 3 personas máximo en tu casa, restaurantes cerrados, todo cerrado, no podías hacer absolutamente nada. Sí. Yo vine en invierno además, un frío increíble y fue incluso, yo te digo que para mí fue más dura la pandemia vivirla los pocos meses que viví en Canadá que vivirla en Alabama, porque en Alabama no había pandemia. No había restricciones. En Alabama estábamos al lado de la Florida, ¿no? La Florida era totalmente diferente. Okay. Fue a los meses cuando la gente se empezó a dar cuenta, cuando empezó a morir un poquito de gente, lo que implicaba el COVID. Ok. Raquel, y entonces después llegas aquí, todavía con la compañía, ¿y cuándo se te ocurre la red de hispanos? Pues mira, yo en el 2022 volví a Canadá por tercera vez, a Toronto, me empeñé en que tenía que ser Toronto. Y claro, yo cuando llegué, todos mis amigos que había hecho en los años anteriores en Canadá se habían ido, sobre todo por el COVID, ¿no? Y también vine con un nuevo trabajo que me puso una condición, que era un periodo de prueba. Normalmente los periodos de prueba en Canadá son 3 meses, pero esta empresa tenía en la cláusula para los canadienses que era 9 meses de prueba, ¿no? Entonces yo ahí me pregunté, digo, ok, yo llego a Toronto, conozco la ciudad, sé que me encanta la ciudad, pero ¿yo con quién salgo ahora a tomarme una cerveza o salir a cenar, a tomarme un café? ¿Y qué es lo que va a pasar si yo en este periodo de prueba, 9 meses en un trabajo y dependiendo de la posición que tienes, te pueden decir a los 9 meses hasta luego Lucas, aunque lo hayas hecho bien, porque hay muchas posiciones que son muy políticas, ¿no? Yo dije, ¿qué pasa si yo no paso el periodo de prueba? ¿Cómo voy a pagar mi renta? Y encontrar trabajo en Toronto, bueno, yo creo que en todo Canadá, pospandemia, o sea, pospandemia o en cualquier situación, porque estos son ciudades, para mí Norteamérica es una de los países, yo diría, de los continentes más difíciles para encontrar trabajos cualificados. Digo, ¿qué es lo que voy a hacer? Y se me ocurrió de repente llamar a todas las personas que conocía de habla hispana, que tenía en mi teléfono, porque como me había mudado tanto de tantos sitios, no sé cómo los teléfonos que tenía, les dije, vamos a tomarnos una cerveza el día de Halloween. Tomémonos una cerveza, conozcámonos y veamos a ver cómo nos podemos ayudar. ¿Qué hay de nuevo en esta ciudad? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los planes, no? ¿Dónde trabajamos cada uno? ¿Cómo nos podemos ayudar los unos a los otros? Vinieron 20 personas aproximadamente, se divirtieron, me dijeron, Raquel, hace un grupo de WhatsApp. No existía el nombre de la red de hispanos, ya no recuerdo ni cómo lo llamé. Y luego estaba en mi día a día, oye, que le he avisado a mis amigos de este grupo, mételos al WhatsApp, que también quieren ir al próximo evento. ¿Cuándo vas a hacer otro evento, Raquel? Y yo, ostras, pues a lo mejor tengo que hacer algo, ¿no? Y fueron pasando los meses, hice más eventos, pero todo como muy esporádico, ¿no? O sea, en ese momento, lo que tú llamas eventos, para ti en ese momento era reunámonos entre amigos. Entre amigos. Ok. Sí. En cervecerías y aún encima, ya sabes, aquí, como seas más de 8 personas o más de 10, es un evento privado, hay que pagar un montón de dinero por reservar el lugar. Entonces yo hacía la picaresca española. Hacía una reserva con mi nombre, le decía a otra amiga mía que hiciera una reserva con su nombre y llegábamos al lugar. Anda, ¿estás aquí? Oye, ¿no será posible? Unamos mesa. Unamos mesas. Así aquí fue. hagámonos entre todos. Así fue. Así fue. Hasta que un día me acuerdo que nuestro camarero era también hispano. Y vinieron muchísimas más personas de las que habíamos previsto por el boca a boca. Y me dijo el camarero, oye, dice, sé que sois españoles, hispanos, ¿no? Pero aquí las cosas no funcionan así, Raquel, tú esto lo tienes que... No puede venir tanta gente, tienes que avisarnos. Y yo, ¿qué quieres que haga? Ya sabes cómo somos los hispanos, tú eres hispano.
Uno dice que estamos aquí y la gente viene. Llegamos. Llegamos. ¿Dónde hay que ir? Ahí vamos. Y a lo mejor no somos puntuales, pero llegamos. Okay. No somos puntuales, pero llegamos. Pero llegamos. Sí, nos atrae el calor. Total. Y fue ahí cuando empecé a pensar que a lo mejor sí que había una necesidad dentro de la comunidad hispana. También el hablar con todas las personas que venían a esos encuentros me ayudó mucho también a definir lo que es hoy la red de hispanos, ¿no? Porque, bueno, conocemos que hay muchísimas organizaciones ya, ¿no? Pero cada organización se dedica a una cosa en particular, ¿no? Yo decía, no, hay que hacer algo que integre todo para los inmigrantes aquí en Canadá, algo más holístico. Y fue entonces cuando empezamos a darle forma a lo que es hoy la red de hispanos, ¿no? Ok, entonces así nace esta idea de nos vamos a unir entre hispanos, vamos a contarnos qué hacemos y vamos a ayudarnos unos a otros. Pero ahora la red ha pasado ya 3 años de la red y ha crecido un montón. ¿Qué nomás hace la red? Intentamos hacer de todo. Intentamos ayudar a cada persona que nos contacta y que necesitan algo. Digamos, si yo soy una recién llegada, una migrante recién llegada y alguien me dice, oye, contacta a la red, ¿cómo la presentarías tú? Yo la red la presento como una organización que ayuda a todos los hispanos que viven aquí en Canadá a tener una mejor calidad de vida, tanto profesional como personal. Yo vengo de la creencia, o al menos en estos 3 años que me estuve moviendo entre Canadá y Estados Unidos, que yo hasta que no tuve mis papeles migratorios bien o esa confianza de decir, yo estoy en este país tranquila, ¿no? Con mis papeles migratorios resueltos, hasta que no tuve mi casa y hasta que no tuve un trabajo, como que yo no sentí como que mi vida empezaba a tener otro tipo de vida, ¿no? Entonces yo lo que quiero desde la red de hispanos es que esas personas tengan lo básico que necesitan para poder empezar a crear la vida que ellos han venido a tener aquí en Canadá. Porque conozco a un montón de personas que vienen con un sueño, pero luego se llevan un tortazo de decir, esto no es lo que me han contado de Canadá. Quiero contar la vida real de Canadá. Quiero dar el mensaje de que Canadá sí que es un buen país para vivir, sí que puedes tener una buena calidad de vida, sí que puedes tener un trabajo, puedes tener amigos, puedes viajar, puedes ahorrar. Pero eso no lo puedes hacer si no tienes la información y no tienes las conexiones correctas. Simplemente buscar un trabajo. Yo cuando estaba en Bombardier me preguntaba por qué mis equipos siempre estaban llenas de filipinos, de iraníes, pakistaníes y indios. Y luego éramos el grupo de franceses y yo la única española, ¿no? Algún mexicano también. ¿Y sabes por qué era? Porque cuando había una vacante, esa vacante ni se publicaba de Bombardier, porque se llamaban entre ellos. Ah, no, espera, que necesitas un electricista. Yo conozco a uno. Espera, que lo voy a llamar a ver si quiere venir a trabajar con nosotros. Y luego, el que hay muchas comunidades que es que se ayudan muchísimo entre ellos. Muchísimo, muchísimo. Yo digo, ¿y por qué los hispanos no nos podemos ayudar entre nosotros? Nos tenemos que ayudar entre nosotros. Y romper el mito, ¿no? Romperlo. Porque totalmente. hay el mito de que no hay peor enemigo que de un hispano que otro hispano. Que otro hispano, exactamente. Para mí es que ese mito me parece una ridiculez, la verdad. Y es ahí donde nos tenemos que ayudar, para que esos hispanos puedan tomar roles de posiciones altas en empresas canadienses. Entonces la red es también, no exclusivamente, pero sobre todo un espacio de hispanos cualificados, la mayoría. En la red de hispanos nosotros aceptamos, yo digo, todo el mundo que quiera venir a la red de hispanos es bienvenido. Sin embargo, es una red de profesionales y es una red donde filtramos a los miembros para asegurarnos de que tienen las herramientas para que si les podemos conseguir un trabajo, que puedan trabajar. Si hay personas que están aquí y no tienen un permiso de trabajo o no tienen una residencia permanente o no tienen una ciudadanía, desafortunadamente yo no les puedo ayudar, ¿no? Yo a esas personas les derivo a otras organizaciones que se dedican a ayudar a ese tipo de personas, ¿no? En la red de hispanos nos dedicamos a ayudar a esos profesionales a encontrar posiciones cualificadas. Quiero volver sobre el tema personal. Vamos. Porque quiero preguntarte, ¿cómo es tu vida personal en Canadá? Esta decisión de haber migrado de tu país, de llegar aquí. Mira, mi vida personal en Canadá es muy diferente a mi vida personal en España. Como decías, yo en España estaba todo el día fuera de casa, o sea, yo no me gustaba estar en la casa. En Canadá cada vez
sobre todo en invierno, me gusta más estar en la casa. Una de las cosas que yo pensaba que no me iban a afectar como persona era el tiempo. Cuando con los años cada una se conoce más, ¿no? Y me di cuenta que el invierno cada año es más duro en el sentido de mucho más frío y me hace como estar más casera, estar en casa sin salir y queriendo, no queriendo como estar fuera, está todo muy frío, me siento como que no quiero ni siquiera casi socializar, ¿no? Creo que la red de hispanos también me ha ayudado a forzarme a socializar, ¿no? Porque precisamente en invierno hacemos cuantos más eventos, porque yo sé lo difícil que puede ser a lo mejor para aquellas personas que trabajan en casa, ¿no? El que se pueden encerrar en su casa durante 3 días y no se pueden dar ni siquiera cuenta de que han estado 3 días sin salir de casa, y por eso lo que quiero es hacer eventos en los inviernos para forzarme a mí, pero también forzar a otros a salir. En el tema del idioma tengo que decir y la cultura, pues que nosotros como hispanos hay veces que hacemos preguntas que aquí no están bien vistas, ¿no? Y eso me chocó mucho al principio, ¿no? El no poder preguntar si una persona estaba casada, si tenía hijos, porque eso a lo mejor se podía interpretar como una manera de lo que llaman aquí el harassment, ¿no? O, por ejemplo, en nuestros países damos abrazos, ¿no? Cuando saludamos a la gente, en España se da 2 besos, ¿no? Y aquí el tener que dar la mano de una manera tan fría como, y casi sin tocarnos, ¿sabes? Es como, nice to meet you, ¿no? Y después del COVID ya sí. Y después del COVID ya casi, sí, o sea, así, ya ni la mano. ¿no? Ya, exactamente, ¿no? Esas cosas al principio me chocaban mucho y me costó mucho adaptarme, ¿no? Y el cambiar el chip de decir, Raquel, no estás en tu país, punto número 1. Punto número 2, ten cuidado con las preguntas que haces, porque a mucha gente pues, se puede sentir ofendida. En España, ¿no? Oye, ¿conoces a alguien que pueda hacer...? Ah, sí, espera, que te paso su teléfono. Aquí tengo que preguntar a esa persona si puedo pasarle su teléfono a la otra persona, porque si das el teléfono sin el consentimiento de esa persona que le has dado el teléfono te puede llegar a decir, porque ya me ha pasado, sin mala intención, de ¿tú quién eres para dar mi teléfono personal a nadie? Y es una dinámica tan diferente que realmente tienes que cambiar el chip y adaptarte y pensar 2 veces lo que dices, cómo lo dices, qué preguntas y a quién se lo dices. Y en lo profesional también, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que pues en Ecuador era muy habitual que uno se comunique vía WhatsApp o vía teléfono, vía mensajes, llamadas, etc. Aquí la comunicación vía correo. Vía correo, muy formal, muy... Sí, ¿no? La dinámica es tan distinta. Es muy diferente. Tiene muchos límites. ¿Y qué piensas del amor? Pienso que el amor en pareja cada vez se está complicando más. Creo que la sociedad está tendiendo a ser muy individualista y bastante egoísta. Solo pensamos en nosotros y no pensamos o nos ponemos en los zapatos de la persona que tenemos enfrente. Quizás se han idealizado las relaciones, donde las relaciones todo tiene que ser felicidad, satisfacción y donde no existen los malos momentos o los momentos grises, cuando en realidad la vida misma es momentos de luz, momentos de oscuridad. Y también pienso que las relaciones en las ciudades son mucho más complicadas que a lo mejor en lugares más pequeños, ¿no? Creo que a mí me gustaría formar una familia y me gustaría compartir mi vida con alguien, pero claro, no con cualquier persona, no a cualquier coste, ¿no? Yo te lo pregunto porque hay este mito, creo yo, sobre todo en las mujeres y cuando las mujeres lideran, este mito de que una persona no está completa hasta que está con una pareja. Y creo que es un mito que todavía se sostiene aun cuando hay tantos ejemplos de personas liderando espacios que no necesitan, o sea, si está bien y si no está tan bien, ¿no? Como si es que nos pusieran una etiqueta de necesitamos esto para completar algo, como si fuera un checklist que necesitamos completar, y si eso ha sido como una creencia que has logrado despojar. Por supuesto. Y claro, en nuestros países lo que se nos inculca es que, bueno, tienes que estudiar una carrera, tienes que empezar a trabajar, tienes a tu pareja, te casas, tienes hijos, ¿no? El perro, el gato, el garabato, sí, los hijos, sí. Todo eso, ¿no? Pasa lo mismo con la maternidad, ¿no? Totalmente. Sí. A mí eso
ya me chirriaba un poco esa idea cuando era joven en España. Yo no entendía el por qué las cosas tenían que ser así. Y cuando vine a Canadá y estuve viviendo también en Estados Unidos, me di cuenta que yo no iba a estar más completa por estar con una persona. Es que otra persona no te completa. Yo lo que creo es que para estar completa primero tienes que estar tú completa contigo misma, que la otra persona te complementa, ¿no? O acompaña. O acompaña, ¿no? Es como cuando a lo mejor he hecho dating con algunos hombres, ¿no? Y es como, dicen cosas como te quiero proteger, te quiero dar, ¿no? Y yo siempre les digo, yo no necesito que tú me protejas. Llevo toda mi vida prácticamente sola, obviamente he tenido relaciones, y no ha hecho falta que nadie me proteja, me puedo proteger sola. No necesito de ti, como a lo mejor está esta creencia, ¿no? De que, no, para pagar las facturas, ¿no? Para pagarte no sé qué. No, tampoco tengo esa necesidad, ¿no? Para mí el amor es más un acompañamiento entre una persona y otra, el tener unos valores en común que queremos reforzar juntos, el valor familiar, por ejemplo, el crear una familia, el tener hijos. A mí tener hijos, por ejemplo, es una cosa que me gustaría, me encantaría, en pareja o sola, porque hoy en día también podemos las mujeres tener hijos solas, pero la pareja no es como la condición indispensable para tener hijos, porque yo lo que quiero para mi familia es que si hay un padre, que haya un padre presente, un padre que de verdad quiera tener hijos, un padre que quiera pasar tiempo con sus hijos, que los quiera criar, que los quiera educar. Porque tener una pareja, por decir, tengo el checklist, no es la vida que yo quiero tener. No. Y conozco a mujeres que están solas, que están súper completas, que están súper felices, que son madres solteras, que son líderes, que tienen un montón de éxito profesional, económico, y que dicen, no necesito a un hombre para suplir todas estas cosas. En espacios de liderazgo, ¿qué piensas que tu condición de mujer ha hecho alguna diferencia? Si fueses un hombre, por ejemplo, ¿has sentido algún juicio extra sobre ti? Lo único que he podido sentir en algunas reuniones a las que he ido en mi trabajo profesional como gestora de proyectos es que normalmente yo he sido de las pocas mujeres en sentarme alrededor de la mesa con otros líderes, pero que solo son hombres, ¿no? Entonces, y, bueno, soy chiquitita, parezco joven, ¿no? Y la gente se sorprende, ¿no? el verme en esos espacios. Y sí que ha habido veces en los que ha habido situaciones un poco complicadas, ¿no? De a lo mejor dar una sugerencia, hacer una observación y a lo mejor no ser escuchada tanto como me gustaría, ¿no? Y hay veces que yo digo que no es que tenga sentido o no, a veces puede que no tenga sentido las cosas que digo, ¿no? Creo que todos en algún momento decimos cosas que no tienen sentido, pero creo que cuando uno es un líder, creo que lo importante es el escuchar a todas las partes y el escuchar todas las opiniones. Todas las opiniones importan porque de ahí sacas a lo mejor una mejora de algo de la empresa. Y creo que muchos líderes eso a veces lo ignoran. Yo creo que las posiciones que he tenido, yo soy consciente de que no voy a poder llegar a más. Ese techo de cristal del que se habla es una realidad por varios factores, ¿no? Yo creo no solamente por el hecho de ser mujer, esos puestos, en los puestos de ingeniería, todos los puestos están cubiertos por hombres. No veo casi a mujeres. Es que no veo a mujeres en el liderazgo. Es que para mí eso es lo que todavía me sorprende. Y yo no veo el momento en el que vaya a estar en una de esas posiciones. Por ejemplo. Y no por falta de capacidades o formación. Por supuesto, por supuesto. Todavía estamos en ese cambio. Bueno, seguiremos caminando, creo. Yo siempre digo que simplemente el hecho de estar en esas mesas ya creo que es un buen signo. Y creo que cada vez más hay mujeres como yo, ¿no? Que lo que quieren es hacerse visible en esas mesas y que tenemos como la valentía de hacernos escuchar, aunque no se nos escuche. Hay veces que digo, no pasa nada porque no se nos escuche la primera vez,
vamos a repetir el mensaje. Esto es como las redes sociales, ¿no? Pones una historia, te la ven 4, 10, 100, 200 personas. La pones 2 veces, entonces te las van a ver el doble de las personas, ¿no? Sigamos repitiendo, seamos respetuosas y sigamos luchando por tener posiciones donde podamos ser influyentes. Porque no es una cuestión de poder, es una cuestión de influencia. Sí, porque si no estaríamos repitiendo el patrón. No Exacto. Queremos el poder, queremos la influencia. No, exacto. Sí. Porque claro, yo digo, ¿qué es el poder? ¿No? Cuando hay veces gente que me habla del poder, pero ¿qué es el poder realmente? ¿Y realmente lo queremos? Exacto. Sí, realmente, ¿por qué? Sí, tienes razón. Raquel, estas son como preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué es para ti la familia? Todo. Mi familia para mí es todo. Es todo. ¿Volverás donde tu familia? Sí. Hasta me emocionó. Sí. Sí. Es decir, tú quieres, con los años, regresar a casa. No lo sé, porque no sé lo que me va... La vida siempre da muchas vueltas, ¿no? Yo pensaba quedarme en Canadá unos años, volver a España, resulta que llevo 8 años fuera de España. Me gustaría volver a casa, sí. ¿Cuándo? No lo sé. Pero para mí mi familia lo es todo. Y no hablo solamente de mis padres, de mi hermano, de mis sobrinas, no de mi cuñada, sino mis primos, mis tíos, ¿no? Eres una mujer familiar. Soy muy familiar. Para ser un ave de largos vuelos, sí. ¿Te emociona mucho la familia? Muchísimo. ¿Qué es la amistad? Muy importante, casi todo también. ¿Dónde están tus mejores amigos, tus mejores amigas? Tengo muy buenos amigos en España. Yo diría España, Toronto, Montreal, tengo buenos amigos, y hasta Nueva York. Para mí también familia y amistad también están juntas, ¿no? Porque tengo primos que no son solo mis primos, son mis amigos, ¿no? Son mis confidentes. ¿Qué es para ti el verano? El verano es diversión, calor. El verano me gusta mucho. No sé si es por eso de que volvemos a la infancia y recuerdo esa calle del medio, ¿no? Ese momento en el que no tienes colegio, te levantas tarde, vas a la piscina, ¿no? Puedes salir con la bicicleta, puedes estar en la calle. Me gusta estar en la calle, ¿no? ¿Qué es para ti la identidad de migrante? ¿Existe? Muy buena pregunta. Yo creo que tú vienes cuando eres un migrante, ¿no? No importa dónde vayas. Yo creo que vienes con una identidad, pero que tu identidad evoluciona en el país y te conviertes en otra persona. Yo siempre lo he dicho, que yo creo que a mí el venir a Canadá me ha hecho convertirme a lo mejor en la persona que realmente quería ser, pero que no lo sabía hasta que no he explorado mejor quién era. Y Canadá me ha dado la oportunidad de conocerme mejor. No solo Canadá, también Estados Unidos, ¿no? Por las diferentes situaciones que he pasado, que he tenido que superar y decir, ostras, lo puedo hacer. Pues Raquel, me alegra conocer un poco más de la mujer que lidera la red de hispanos, que en lo personal es una red que yo aprecio mucho, que quiero mucho, porque nos conocimos hace muchos años. Ya son años. Ya son años. Raquel, ya son años. Porque asimismo un contacto nos llevó a otro, pero yo sobre todo encontré mucha calidez en la red, así que me alegra un montón poder conocerte también un poquito más y que toda la gente que nos está viendo pues pueda conocerte un poquito más. ¿Quieres dejar un último mensaje? Pues mira, lo que me gustaría decirle a todos aquellos inmigrantes, ¿no? que están aquí en Canadá y que a lo mejor están pasando por diferentes etapas emocionales, profesionales, sí, y personales, ¿no? Al final, es que Canadá es un país donde hay muchas reglas. Canadá es un país donde todo está muy estructurado y como te salgas de la estructura, aquí no lo entienden, ¿no? Creo que para tener una buena calidad de vida en este país tienes que ser flexible y tienes que adaptarte a esas reglas, ¿no? Si no te adaptas, te vas a estar dando cabezazos contra la pared, ¿no? Yo siempre digo que es eso de la felicidad, ¿no? Y es como tus expectativas y luego la realidad, ¿no? Y ese gap que tenemos es donde está el sufrimiento, ¿no? Si te sabes adaptar a las reglas canadienses, si tienes los contactos correctos y si tienes los contactos y recursos correctos, Canadá es el país donde puedes tener una muy buena calidad de vida. Pero obviamente vas a tener que dejar un trocito de ti, un trocito de lo que tú venías siendo en tu país, para adaptarte a ser otra persona aquí en este país. Y no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Sí. Y eres tú el que tienes que decidir, ¿quiero adaptarme a esto
o quiero seguir siendo la persona la persona que vine, ¿no? De donde vine, ¿no? Sin querer cambiar. Gracias por esas palabras, gracias por abrirnos tu casa, gracias por abrirnos tu historia también y gracias a ustedes porque están conectados aquí para conocer a Raquel Narvajas en este que es nuestro espacio común, la Daniela León. Gracias.